si se pueden ir de vacaciones, si pueden tomarse su año sabático. Bueno, eso también por ahí me faltó como hacer hincapié con respecto al grupo. Bien, gracias. Esto que vos decís es interesante tenerlo en cuenta porque en los artículos muchos plantean el tema de la moratoria social, psicosocial, pero también se acuerdan que la semana pasada Oriana había explicado la diferencia entre o que había una moratoria que era social y una moratoria que es vital. Entonces, yo en lo que ustedes planteaban, a veces, digamos, como que se permitiría pensar qué pasa con estas dos moratorias, porque por ahí en un grupo donde hay jóvenes muy vulnerabilizados por la situación, digamos, económica, de la falta de por ahí cuestiones de cubrir las necesidades básicas, bueno, ¿qué les parece a ustedes con respecto a la moratoria vital? ¿Esa moratoria pueden acceder o no? Porque si no parecería que no acceden a ninguna. ¿Se acuerdan? No entiendo la pregunta. ¿Se acuerdan que Oriana la semana pasada había explicado, que está en el texto de Rascobán, que hay una moratoria psicosocial y una moratoria vital? Uno cuando piensa, por ejemplo, en los contextos, que yo leí mucho en sus trabajos, cuando se piensa en los contextos más vulnerabilizados, inclusive en todos los artículos que ustedes traían sobre educación y las dificultades para el acceso, bueno, ustedes, los que escribieron sobre esos temas, plantean que hay una moratoria social, psicosocial, a la que los jóvenes no acceden, ¿sí? Estos jóvenes de estos grupos de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad. Mi pregunta es, esos jóvenes, o qué pasa con esos jóvenes y la moratoria vital. Todos acceden, por lo que yo entendí, o sea, todos acceden porque tienen la juventud, a menos que no pasen de la... Muy bien, claro, exacto, bien. Y esto también nos trae al tema del ser adulto. ¿Cuál es la tensión que se plantea en el texto con respecto entre el ser joven y el ser adulto? ¿Se acuerdan? Sí, que por ejemplo que el adolescente, más allá que tenga que pasar, por ejemplo, en el ámbito laboral, tenga que dejar, digamos, terminar el secundario, ir a trabajar, y pase como a la fase adulta, que el trabajo lo relacionan con la adultez, digamos, el joven no deja de ser joven, sigue siendo joven. Esa es una de las cuestiones que hacía hincapié, y bueno, es lo que más me acuerdo, porque... Sí, y también tiene que ver con la posición que hay de los jóvenes y sobre todo de los adultos mayores con respecto al tiempo, ¿sí? Porque el joven ve que tiene mucho futuro por delante, en cambio la persona mayor, ese futuro, ese tiempo por venir, se ve limitada, o la piensa como con limitación. Y acá se juega una diferencia a la hora de construir o pensar en proyectos. En el grupo que estaba Claudia y Gaby con Lalo, hablaban de qué decían con respecto a esto de los proyectos. ¿Quieren comentarlo ustedes? Bueno, que estábamos nosotros construyendo nuestro propio proyecto, ¿sí? Es decir, que desde nosotros también, a esta altura de la vida, seguimos y consideramos que podemos armar nuestro propio proyecto, ¿no? Después hablábamos de las dificultades de armar el proyecto en medio de la pandemia, pero bueno, me parece que estamos todos dándole un lugar a nuestra propia subjetividad y rearmando y reevaluando el proyecto de vida y bueno, y seguimos en eso, ¿no? Pensamos que lo podemos hacer. Sí, y también con eso tenía que ver el hecho de cómo uno se piensa, cómo cada sujeto se piensa en relación a esos proyectos, ¿no? Y también ustedes traían el tema de las representaciones, o Oriana agregaba el tema del contexto, en cómo uno a la hora de decidir su proyecto o un proyecto, ¿qué tiene en cuenta? En esta tensión entre los jóvenes y los adultos, el tema del tiempo, como decíamos antes, es una una variable que influye. Entonces, por ahí, los adultos mayores hacen proyectos a menor plazo, pero sigue habiendo proyectos.
¿Se entiende? Sí. Otra cuestión del tiempo, por ahí una cosa del tiempo y los procesos que podemos ver que se da en distintos puntos que fuimos tocando, es cómo esto de los proyectos se establecen, se crean, se piensan y se siguen repensando y se van transformando a lo largo del tiempo. Y de alguna manera lo mismo habíamos planteado en relación al concepto de vocación en la primera unidad, cómo la vocación se puede ir redefiniendo a lo largo del tiempo, y lo mismo con la identidad. La identidad es una construcción que se va haciendo como un proceso de integración de las identificaciones que se van dando a lo largo de toda la vida y de las experiencias relacionales de los sujetos. ¿Sí? Entonces, cómo estos distintos conceptos tienen en común esta que se desarrollan a lo largo del tiempo, son procesos por definición inacabados, en donde se conjugan la permanencia y el cambio. En la identidad, uno sigue siendo uno mismo, pero se va transformando a través de los años. Los proyectos pueden ser, uno puede haber elegido, por ejemplo, una carrera, pero después va a ir redefiniendo hacia dónde se va a orientar en esa carrera, cuál va a ser su ámbito de inserción laboral, si va a ser una especialización en qué área. El proyecto sigue en su devenir, ¿sí? Y esto va modificando a su vez la identidad del sujeto que va tomando estas decisiones. Entonces, cómo se retroalimentan estos conceptos. Esto partiendo, si lo ponemos en una línea de tiempo, porque se estaba hablando del tiempo. Bueno, y para ir cerrando, yo les quería agregar que cuando Eisenson habla de los proyectos, tomando a Guillard, dice que supone cierta reflexión sobre las estrategias para llevarlos a cabo y sobre los motivos que los sostienen. Y me parecía interesante cuando leí esto hoy, con respecto a los artículos que algunos habían propuesto, que por eso al principio les decía que eran interesantes hasta para compartirlos o para tomar ciertos temas que nos amplían un poco el panorama, porque algunos de los artículos tenían que ver con cómo armar un currículum, con lugares para finalización de estudios secundarios, y aunque uno diga, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Y para nosotros, como orientadores, tiene que ver, porque si yo estoy acompañando a un sujeto a pensar en su proyecto de futuro, y esa persona o ese sujeto necesita pensar en cómo insertarse en el mercado laboral, esto puede ser una intervención que haga. ¿Se entiende? O si yo estoy trabajando en un ámbito comunitario y tengo que ver cómo determinados jóvenes que no están escolarizados pueden incluirse en el sistema, conocer el plan FINES o los SENS, de los que hablaba uno de los artículos, también es una información que me aporta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Algo más que les parezca que tendríamos que incluir? Había un artículo... Había quedado pendiente una pregunta acerca de los perfiles de significado. Dale. Sí. ¿Quién la Yo la había hecho. Sí, de Pérez, de los perfiles de significatividad, que de alguna manera se relaciona con con cómo se interpreta el mundo en el que nos encontramos, ¿sí? Desde, digamos, el mundo tiene como categorías a partir de las cuales nosotros lo podemos interpretar, y es desde qué lugar cada sujeto, qué importancia le da cada sujeto a esto que Pérez Jáuregui llama como perfiles de significatividad, que son las maneras de interpretar el mundo, ¿sí? Y lo que ella plantea es que hay cuestiones que están como dadas, que es como lo material, ¿no? De lo que está dado en el mundo, lo que está dado, lo que está ahí. Entonces, ¿cómo se interpreta eso?
Pero después hay otra categoría que tiene que ver con las creencias que el sujeto tiene. Y esto por ahí tiene que ver algo con las representaciones o con el imaginario, ¿sí?, social en relación a... ¿Se corta? No, espera que voy a silenciar acá, ya está. Ahí está. De las creencias. Después hay otro perfil que tiene que ver con las ilusiones, que son parte anhelo, parte ilusión, ¿sí? Eso que, por más que la realidad me diga que no tiene mucha posibilidad de ser, lo sigo creyendo, ¿sí? Las ilusiones. Y después está la parte de lo que ignoramos. También elegimos con lo que ignoramos. Entonces, estos son los perfiles de significatividad que hay que, de alguna manera, sondear en cada sujeto con el que trabajamos para pensar o para entender desde qué lugar está interpretando el mundo y a partir de ahí qué construcción de proyecto va a poder hacer. Estos términos tienen que ver con desde dónde escribe Pérez Jáuregui, y ella escribe desde la fenomenología existencial. Entonces, por ahí hay que entender desde dónde está planteando lo que plantea, ¿sí? Y por qué la relevancia de tener en cuenta esto a la hora de pensar. Ella después hablaba de los proyectos de vida más auténticos, de los más inauténticos, ¿sí? No sé si esto se queda claro, se entiende por qué la importancia de poder ubicar cuáles son los perfiles de significatividad que le da cada sujeto a la manera en que interpreta el mundo para poder acompañarlo desde que se haga, que tome conciencia desde qué lugar está parado para estar eligiendo. Bien. Y cuando hablaba de estratos, son estos que vos marcaste. Sí, estos son los estratos. De estratos ¿Son 4? Sí, que tiene que ver con lo que está dado, lo material, Sí. digamos, las creencias, las ilusiones y lo que se ignora, o podríamos decir el inconsciente también, digamos, que también está a la hora de proyectar, de armar proyectos. Re claro ahora, Oriana, te agradezco. Bueno, si les parece... ¿Algunas tienen más Sí. preguntas? Yo una que me tuve que me sonaba el teléfono insistentemente, así que me fui y me perdí en la última parte que estabas explicando.